quiere la señorita acá? Yo quiero lo mismo que tengo y me gustaría seguir Más despejado. Ya. con la baja. Ya. Sí, ya. Que ahí... Bueno, aquí vamos a hacer un corte de una clienta que llega a la peluquería, que tiene muy pesado su pelo y lo quiere bastante desflecado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en la peluquería? Es esto mismo. O sea, pareciera que los cortes cortos, el error es dejarlo pesado, ¿ah? No, sí, como que no, es que no le dan... porque todos vienen con el mismo problema. de peso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a cortar con la tijera muy recta. Sí. Por eso que yo estoy por usar la tijera de otra forma, utilizar todos los elementos que tenemos para hacer un corte que se note que la persona fue a la peluquería y que no lo... Porque en la academia te enseñan a ver aquí y de repente pero eso es todo lo que te enseñan. O sea, hay que sea parejito para acá y ahí, entonces no hay un diseño. Se cortan el pelo. Una cosa, de repente andan todos con el mismo corte. una cosa es cortar el pelo y otra cosa es hacer un diseño de corte. Entonces nosotros lo que tenemos que decir, nosotros somos diseñadoras de corte, no capilares, no somos, bueno, si quiero, yo soy peluquera, me da lo mismo, pero si quiero llamarme diferente, yo no me llamaría estilista, me llamaría sencillamente diseñadora capilar. Diseño, hago diseños de color, hago diseños de movimiento de pelo, hago diseños de corte, o sea, yo diseño. Entonces pongámonos más elegantes, diseñar. Sí, pues si hacemos diseño, porque de verdad que uno, eso es lo que hace, no sé, el estilista no sé por dónde agarrarlo, no sé qué es lo que un estilista, será que tiene un estilo especial de hacer las cosas, por ahí podría ser, pero yo creo que nosotros hacemos diseño. A mí me lo dijo un peluquero que estaba en Alemania muchos años, no, en Francia. Entonces me dijo, no, yo no soy estilista, yo soy diseñador capilar, esa es nuestra profesión. Bueno, le encontré en ese momento lo encontré petulante, pero después, por Dios que le he encontrado la razón. Porque a mi peluquería, yo soy la mascarera de la pirámide, pero no cobro tan caro. Pero la gente como cree que yo soy la mascarera, porque la peluquería es más grande, qué sé yo. Entonces, ¿cuánto vale el corte? 10.000. Ah, se van a donde le cobran 7, 6. Y yo hago diseño, no hago corte. Corta cualquiera. Y yo no creo que ustedes, o sea, pretendan ser cualquier peluquero. Quieren ser los mejores. Y por eso que están aquí. Si el peluquero que va a tratar de aprender en alguna parte es porque quiere ser mejor. El otro dice, no, si yo aprendí todo, ya me saqué puros 7 en la academia. Así que ¿qué mejor? Yo puros 7. Y me quedo ahí porque yo ya aprendí, ya. ¿Qué más voy a aprender? Y nunca uno termina de aprender. Jamás. Yo no me pierdo ningún. Ahora, estos últimos días, he ido a 2 presentaciones. Una con un italiano y la otra con el alemán. Y de algo he aprendido algo. Un poquito aunque sea, pero algo uno aprende. Yo he viajado, pero ¿no? ¿Dónde no he viajado? Pero les voy a contar, he ido 2 viajes a Alemania, a un mundial. He ido a Estados Unidos, he ido a Brasil, a estos eventos en grandes. Y donde más aprendo en Argentina. Porque los argentinos son muy entregados, son como muy... Ellos muestran todo, o sea, quieren lucirse. Sí. Y uno aprende, o sea, como que yo me estoy luciendo aquí y estoy haciendo lo mejor que yo hago, ¿no? Y así lo hacen los argentinos. Entonces uno aprende.
Así que no tienen más que ir por acá cerca nomás, no tienen que estar lejos. Pero si algún día quieren ir a un mundial, yo fui a un mundial cuando yo trabajaba en Quinta Normal, en una peluquería en mi casa. Y con mi platita que ganaba en la peluquería, yo fui a Alemania. O sea, no, yo fui a Europa, estuve 26 días en Europa. O sea, cualquiera lo puede hacer. Uno a veces dice, no, eso es para los grandes peluqueros, para estos tipos que son famosos. No, cualquiera lo puede lograr. Es cosa de proponerse. Todos podemos llegar a alto. ¿Y su hijo no le decía, mamita, quiero ir contigo? Ah, no, no existía. No existía. Ah, no existía. No existía, no. En el primer viaje que hice no existía. Ah, porque yo tengo unos chiquititos, ahora tiene 11 años, y yo si digo voy a salir, me dice, mamita, yo quiero ir contigo. Ah, no, yo nunca fui con mis hijos, no. Ni con marido tampoco. Porque resulta que uno, cuando va a estos viajes, necesita la libertad. Sí. Y si la familia de uno no está metida en lo que uno hace, entonces ¿a qué los va a ir a aburrir? Entonces, no. Yo una vez nomás fui a Buenos Aires con todos mis hijos y mis nietos incluso, pero ellos como se fueron todos, entonces ellos lo pasaban bien en otro lado y yo me iba a la cosa de película. Entonces no pierdan de vista que esta parte siempre tiene que quedar un poquito más voluminosa. Eso sí, entonces lo van tirando hacia acá para que les quede más largo. Esa zona, para mí, esta zona y esta zona son muy importantes. Es la que da el eje. Claro. Es que a nosotros nos enseñaron hace muchos años, cuando hacíamos peinada de fantasía y todo eso, que íbamos al Carrera a presentarnos, el eje entre esto y esto era súper importante. No sé si ahora lo enseñan, pero esto era muy importante. Y esto, claro, los ateliers. Claro. Entonces esto bajito, esto elevado, para que dé el detalle de eso, esto con esto. ¿Ves cómo le va mejorando a ella su corte? Bueno, como decía ella, la colega acá, que ella lo corta de esa otra forma el pelo y que le resulta bien, perfecto. Y esa es la fórmula que nosotros decimos siempre, yo lo que hago está bien, pero lo puedo mejorar. Lo puedo mejorar. Es interesante la propuesta esta y entonces voy a probarla. Entonces nos vamos acercando a tratar de perfeccionar nuestra profesión. Siempre vamos en ese sentido, a perfeccionar. O sea, mira, lo hacía así, pero fíjate que como lo hizo acá, había un detallito importante, que mira qué importante ese detalle. Y entonces eso es lo que da, son los pequeños detalles los que dan lo que nos dan el impulso y la alegría de volver a trabajar en lo que nos gusta y hacerlo entretenido, más también rentable, y darle alegría a la gente, porque a veces la gente va tan bajoneada que perdió su pega, que no sé, que tiene algún enfermo, y uno le alegra la cara y se alegra todo. Esto, si lo quieren dejar largo, para adelante lo tiran bien atrás.
Lo tiran atrás. Y ahí le dan y esto hacia adelante. Entonces que la oreja quede más bien despejadita. O sea, no traten de hacer aquí, o sea, como más largo porque se van a complicar. Sencillamente lo llevan hacia atrás y lo afinan. Y cuando va hacia adelante va más largo. Aquí sí, pues sí. Aquí siempre en diagonal. Ella se cortó. Ah, Es que no me ¿usted se gusta la que cortó? se me venga la cara porque Claro. se me la voy cortando. Ah, A mí me gusta corta, pero se pasa la parece Igual. la típica sequía de la niñita que se mete mano y Claro. Me pongo gel y las reglas. Sí, sí, queda paradita, así una moderna. más moderna, sí. Se usa de todo. Ahora sí que hazlo como una moda. ¿Qué tijera está usando ahí? Esa es la vaciadora. Para suavizar un poquito. Tienes harto pelo, sí. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es arreglar cualquier cosa, cualquier embarrada. Porque a veces uno se encuentra con un desastre y dice, ¿por dónde comienzo aquí? Pero lo bueno es poder llegar a arreglar el desastre. Disculpen, ¿va a ser otro corte más o ya No va a sé, pasar? no sé. A ella nomás. A ver. Ah, no, a ella el último corte. Es que ella quiere el de la pituca sin luz. ¿Quién? ¿Ella? No, la señora que se Ah, está o sea, yo me ahí. quería hacer Ah, que quiere saber si A alcanza ver, ella. sí. Alcanza. Bueno, no sé qué horas son. ¿Qué hora es? Para 20 para la boda. ¿20 para la una? Bien. ¿Sí que alcanza? Sí, sí. La nuca para que no te decida. ¿Sí? Ya, ella tiene buena seguridad. No aguanta cualquier cosa. Es increíble que como la gente trae con cosas diferentes. Ah, me quiero corte tuyo. Pero no. ¿Cuántas veces no, me de pasa verdad. la peluquería? El corte, el color, todo. Sí, al final uno vende Es uno la que vende.
Si dejan la igual, ¿no? Sí. Y ya está lindo. Ya, Se te ve un corte más entretenido. Y se nota que fue la Sí, ya.